Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hacer un segundo programa acerca de la carrera espacial. La carrera espacial es quizás el episodio más importante de lo que se denominó la Guerra Fría. Como ustedes saben, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, cae lo que se llama el telón de acero y Rusia, o la Unión Soviética, mejor dicho, domina una serie de países de Europa Oriental, y los otros países quedan bajo el régimen de Estados Unidos y de Inglaterra, pero enseguida los van liberando y cada país hace su propia vida y su propia economía. Pero se crean esos dos mundos, el mundo capitalista o el mundo libre, que también llaman ellos, el mundo occidental, y del otro lado el mundo comunista, que estaba liderizado por la Unión Soviética. Y hay una lucha entre esas dos ideologías, capitalismo versus comunismo. Y les repito, este episodio de la carrera espacial era muy importante porque era un pulso. Vean esta imagen que les mostramos ahí, que sale Nikita Khrushchev, que era el premier, podemos decir, como el equivalente al presidente de la Unión Soviética, haciendo pulso con Kennedy. Y el que venciera iba a tocar un botón que le iba a explotar una bomba donde estaba sentado el otro. Y vean esta otra caricatura del diario Fantoches, en el que salen, dice, una discusión de altura y salen Kennedy en un cohete y Khrushchev en el otro, mientras los suramericanos viendo aquello. Porque, por supuesto, en la carrera espacial se gastó muchísimo dinero. Algo dejó porque con eso se hicieron satélites y cosas, adelantos en comunicación, de los cuales todavía nos estamos beneficiando. Entonces, vamos a comenzar con nuestro programa de la carrera espacial viendo cómo fue que la Unión Soviética, siendo un país que era menos de la mitad de la economía de los Estados Unidos, logró competir e incluso aventajar a los Estados Unidos en la mayoría de los hitos de la carrera espacial, a excepción de la llegada del hombre a la Luna. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el año 1945, como les dije, los alemanes, los nazis, tenían su centro de desarrollo en cohetes ahí en Peenemünde, que es en la frontera de Alemania con Polonia, con la Polonia actual. Y ahí estaba pues este caballero, Wernher von Braun, que es considerado el padre de la cohetería del siglo XX, bueno, con un grupo de científicos, miles de científicos. Entonces él logró ir con un grupo, y parece que hubieron cerca de 1000, pero la mayoría se quedaron en Peenemünde, y Peenemünde cae en poder de los soviéticos. Ahora, allá en la Unión Soviética había un personaje que es quizás el personaje más importante de esta trama que estamos contando hoy, que se llamaba Sergei Korolev, que había nacido en Ucrania, en un sitio que se llama Zitomir, lo ven en el mapa, que queda cerquita de Kiev. Este personaje sería ucraniano hoy en día, pero en ese momento eso pertenecía a la Unión Soviética, podríamos decir que era un soviético. Este señor, él nace en la Rusia zarista y él tenía, como toda esa gente que llega lejos en esas cosas, él tenía un sueño que era el de volar, y él toda su vida quería volar. Y bueno, él tiene sus vicisitudes, vive en Odessa y se mete en un club de planeadores, después estudia en Kiev y después por fin en el año 1926 estudia aeronáutica allá en Moscú y se gradúa. Y cuando llega el año 1930, él está de jefe de la construcción, imagínense ustedes, de los bombarderos Tupolev. La Tupolev es la marca de los aviones rusos comerciales, la marca más grande de los aviones de pasajeros y algunos militares. Entonces él está de jefe del diseño de los bombarderos y está trabajando ahí. Pero en esa época gobernaba a la Unión Soviética Joseph Stalin, uno de los ogros más terribles que tenía la humanidad, una de las personas a que se le pueden atribuir más muertes. Incluso hay una cosa que se llamó el genocidio ucraniano, en el cual en 2 o 3 años, en 1932-33, murieron 6 millones de ucranianos de hambre. Vean las imágenes que les mostramos ahí, la gente se caía y los animales y los caballos de hambre en las calles, porque con la colectivización de las granjas, eso fue un desbarajuste, que se llevaban los granos para las ciudades y unas cosas, y ese sitio que es como el granero de la Unión Soviética, Ucrania, la gente feneció de hambre y murieron entre 3 y 10 millones, vamos a decir que 6 millones de personas de hambre. Entonces, bueno, ahí había nacido nuestro personaje, Sergei Korolev. Y él termina estudiando aeronáutica en Rusia, como les digo, y vienen las purgas de Joseph Stalin. Las purgas es que él de repente se raspaba a todo el que él pensaba que podía hacerle daño en el poder. Lo acusaban de traición o de alguna cosa, y miren, o la muerte o para los gulag, que se llamaban, que eran unos sitios de trabajo forzados en Siberia, donde morían, el 30% de los presos morían cada año ahí de hambre, de accidentes y de enfermedad. Entonces estamos hablando de que nuestro personaje, Sergei Korolev, lo acusan de traición en el año 1938 con el pretexto de que él quería implementar en los aviones que estaba fabricando
que volaran con cohetes, que no volaran con hélices, sino con cohetes. Entonces lo acusan y lo llevan a un gulag, ahí se los muestro, cerquita de Alaska, y él pasa ahí 4 años. Ahí miren, se le quiebra una mandíbula, pierde una pila de dientes y con los trabajos forzados y la cosa se le debilita el corazón. Miren, se le debilita tanto que les cuento una anécdota, que cuando Yuri Gagarin va a salir en el vuelo histórico en el cual el primer hombre llegó al espacio, Yuri Gagarin tenía el corazón latiéndole unos minutos antes del lanzamiento a 64 pulsaciones por minuto. Y a este señor, a Korolev, le dieron unos dolores en el pecho que tuvieron que meter unas pastillas y unas cosas porque el tipo se iba a morir ahí del estrés que representó ese lanzamiento. Entonces él está en esos trabajos forzados cuando Hitler invade a Rusia con esa operación Barbarossa. Entonces se lo llevan otra vez a trabajar, aunque con ciertas vigilancias y ciertas cosas, se lo llevan a trabajar para la producción de aviones. Y no es hasta 1944 que él más o menos ya se reúne con su familia, aunque sigue trabajando y está más libre. Pero él lo nombran entonces jefe de ese trabajo de investigación de cohetes. El mundo estaba asombrado de esos misiles V2 que volaban sobre la atmósfera y en 5 o 6 minutos de vuelo estallaban en Londres y no había defensa contra eso. Era una cosa que era 5 veces más rápido que el sonido, que ni siquiera los radares no daba tiempo de detectarlo ni de que los aviones los interceptaran. Y entonces los rusos lo nombran el jefe de esa investigación. Y cuando los rusos llegan a Alemania y dominan la parte oriental de Alemania, lo que se llamó después la República Democrática Alemana, toman Peenemünde, ahí estaban una serie de científicos. El más importante es este que les mostramos ahí, que se llama Helmut Gottrup, que era como el asistente de von Braun, pero tenían sus problemitas de celos y de cosas, ¿no? Entonces este Helmut Gottrup no se va con los norteamericanos, sino se queda ahí esperando a los rusos. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo Sergei Korolev, con la ayuda de este señor Helmut Gottrup, desarrolla la cohetería rusa de manera que lo ponen a la cabeza del mundo. Una pausa y seguimos hablando de la segunda parte de la carrera espacial. Amigos, seguimos hablando de esta segunda parte de la carrera espacial y les estaba contando de que allá en Peenemünde se queda este alemán Helmut Gottrup y los rusos, cuando llega Sergei Korolev allá, bueno, deciden, mira, como decían los muchachos cuando estaban chiquitos, me los llevo, y se los llevan a todos. Imagínense ustedes que se llevaron a 5.000 científicos, 5.000 trabajadores de las fábricas de cohetes de Peenemünde. Entre ellos había más de 200 o 300 ingenieros. Y entre ellos, pues, el más importante era este señor Gottrup, que era el que manejaba la parte de guía de los misiles, era la parte que los guiaba hacia el blanco. Entonces se los llevan a una islita que queda en un lago que queda como a 310 kilómetros al norte de Moscú, se lo mostramos ahí, y en esa isla la rodean de alambre de púa y tienen a esos 5.000 alemanes fabricando cohetes y enseñando a los rusos, más importante todavía, a fabricarlo. Y eso tardaron 2 años en producir la primera V2, pero rusa, que se llamó la R1. La R1 era prácticamente un misil igualito al V2, con el mismo alcance y las mismas virtudes y defectos. Este señor Gottrup, les digo 2 palabras de la esposa de él, escribió un libro que se llama Rocket Wife, o sea, la esposa del cohete, porque ella habla de lo que eran esos hombres que vivían para la investigación, vivían para las coheterías. Ellos, erróneamente, vamos a decir, igual von Braun que Gottrup, ellos lo que aspiraban era construir cohetes y que volaran, y se imbuían en ese trabajo. Y ella dice que ella entendió la tristeza de una mujer que se casa con un científico así, que vive nada más que con esa pasión por su ciencia y por su estudio. Entonces, bueno, estamos hablando de que se llevan a esos 5.000 alemanes, los ponen a fabricar cohetes y los tienen en Rusia como 5 o 6 años. Ya en el año 1950-51 ya los retornan a Alemania, ya ellos le habían enseñado a los rusos lo que tenían que aprender, y a los rusos les era inconveniente tener extranjeros que posiblemente simpatizaban más con la otra parte de la Guerra Fría, con la parte de Estados Unidos o la parte inglesa. Entonces, los rusos empiezan a fabricar los misiles de alcance intercontinental, que son los que se llaman los ICBM, o sea, Intercontinental Balístico
misiles, o sea, por sus siglas en inglés, que son misiles que vuelan más de 5.500 kilómetros y son capaces de ir de un continente a otro. En general, vuelan por lo general como 7.000 kilómetros. Ellos comenzaron la B-2, que era el R-1, y ya el primer misil intercontinental es el que llaman el R-7. Y en 1955 ellos construyen esta base de Baikonur, que hay en Kazajistán, por una serie de razones. O sea, porque esas bases espaciales, igual que la de Cabo Kennedy, tienen que estar cerca del Ecuador, tienen que estar en sitios planos para que puedan tener mucho alcance en comunicaciones con los misiles lanzados, y se gastan un dineral construyendo esa base ahí. Y cuando estamos llegando al año 1957, los Estados Unidos empiezan a hacer una publicidad de que ellos quieren lanzar un satélite para el año geofísico, que era 1957-1958. Y hablan de eso, pero en Estados Unidos, bueno, no estaban convencidos y no se conseguían los presupuestos. Y los rusos están también construyendo un satélite para lanzarlo, que es un satélite enorme de cerca de 500 kilos, que es lo que iba a ser después el Sputnik 3. Pero ese Sputnik 3 no iba a estar listo muy rápido porque era un satélite más grande y más pesado. Y a este Sergei Korolev se le ocurre, dice, no, mira, esto es un tubazo. Si nosotros nos adelantamos los Estados Unidos y lanzamos el primer satélite. Entonces ya ellos habían experimentado el primer ICBM más o menos en agosto de ese año 57, y ese cohete tenía capacidad para llevar a un satélite a la órbita. Entonces en 30 días cambia el diseño, siguen el diseño del otro Sputnik, pero hacen un diseño nuevo de un Sputnik que fue el Sputnik 1, que era un satélite más pequeño. Ahí lo ven con sus 4 antenitas, que hacía muy poquitas funciones, que sí, medir la temperatura, medir la densidad del aire, de la atmósfera allá arriba, en esos sitios tan elevados donde no hay atmósfera, donde la atmósfera es mínima. Tenía muy pocas funciones, pero miren, lo hacen en 30 días y dejan al mundo helado el 4 de octubre de 1957 cuando lanzan el Sputnik. Como les dije, en los Estados Unidos eso lo consideraron una humillación. Pero después, cuando viene el aniversario de la Revolución de Octubre, ustedes saben que la Revolución de Octubre fue, según el calendario juliano, que era el que utilizaba la Rusia zarista, fue el 25 de octubre, pero el 25 de octubre en el resto del mundo, en esa época, estaba usando el calendario gregoriano y era el 7 de noviembre. Entonces a Khrushchev se le ocurre, no vale, vamos a lanzar algo para celebrar, estamos en el año 57, es decir, los 40 años de la Revolución de Octubre. Entonces que lanzan a la perra laica y dan el segundo tubazo. Y después dan el tercer tubazo, del cual ya hablamos también, que es cuando lanzan a Yuri Gagarin. Pero en este programa vamos a hablar de 2 golpes más, 2 adelantos, 2 trofeos, como ustedes quieran llamarlos, que le dieron la Unión Soviética a los Estados Unidos en el adelanto de la carrera espacial. Sergei Korolev se da cuenta que una cosa propagandística importante es lanzar a la primera mujer para el espacio. Entonces empiezan a seleccionar entre las damas a ver a quién eligen, y las condiciones eran parecidas a los de los astronautas varones, eran que midieran menos de 1,70, que pesaran menos de 70 kilos y, muy importante, que supieran, que fueran paracaidistas. Les recuerdo, cuando hablamos de Gagarin, que en ese momento la tecnología rusa, cuando venía la nave aterrizando, eyectaba al astronauta y el astronauta caía en paracaídas. Entonces era importante que fuesen paracaidistas. Entonces empiezan a buscar y eligen a esta dama, a Valentina Tereskova, que trabajaba en una fábrica textil, lo cual le da un valor agregado porque era proletaria, era una mujer del pueblo que iban a lanzar para el espacio. Entonces la entrenan y llega el año de 1963. Era un plan magnífico. Fíjense, 2 días antes iban a lanzar a otra cápsula con un hombre, y de hecho efectivamente la lanzaron. Ese caballero se llamaba Valery Bukovsky y él estuvo 4 días orbitando, y fíjense que nadie lo recuerda. Pues vamos a decir nadie, no, pero poca gente lo recuerda, porque la cosa era, lo importante era la primera mujer en el espacio. Cuando ya este señor tenía 2 días en órbita, lanzan a la Tereskova para el espacio. Entonces sale esta señora, se pasa como 2 días en el espacio, da un poco de vueltas allá arriba, ya estuvo casi todo el tiempo con náuseas, y bueno, aterriza felizmente y se convierte en una heroína mundial, tal como lo predijo Sergei Korolev. Y fíjense qué detalle tan interesante, que a ella le dicen, en un momento le dicen, ¿qué puede hacer tu país por ti? ¿Cómo tu país puede agradecerte que nos haya dado
este prestigio de ser la primera mujer, una rusa, una soviética, la que voló al espacio. Y ella dice, miren, yo quiero que ubiquen la tumba de mi padre. Su padre había peleado en la Segunda Guerra Mundial en el frente finlandés, había perecido ahí, y entonces el gobierno ruso se dio a la tarea, el gobierno soviético, de ubicar la tumba del señor, y ahí construyeron un monumento en homenaje a Valentina Tereskova. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de esta carrera espacial con el otro importante hito, que es la primera caminata espacial. Amigos, seguimos hablando de esta carrera espacial y me queda por hablar de dos hitos importantes, que son las primeras naves que llegaron a la Luna y la primera caminata espacial. Vamos con la primera caminata espacial. Ya por el año de 1964, en octubre, los rusos, los soviéticos, rompen dos récords de un solo matracazo, de una sola nave, de un solo lanzamiento, que lanzan la primera nave con 3 cosmonautas. Eso fue el 12 de octubre de 1964, y además los cosmonautas no tenían trajes espaciales, estaban dentro de la nave espacial tranquilos, cómodos, por decirlo de alguna manera, sin aquellos trajes y aquellas escafandras espantosas. Pero eso ya empieza, es el primer vuelo con más de una persona en la misma nave, ese vuelo que se lanza en 1964, el 12 de octubre. Pero ya para marzo de 1965, entonces, deciden hacer la primera caminata espacial. Las caminatas espaciales, es decir, que un hombre salga de la nave y en el espacio haga alguna cosa, alguna maniobra, son esenciales para el desarrollo de esa tecnología espacial, porque siempre hay reparaciones y cosas que hacer por fuera de las naves, y esas se tienen que hacer de esa manera. Entonces la persona sale con una escafandra, con un tanquecito de oxígeno parecido a los buzos, y eso es lo que se llama una caminata espacial. Entonces se planea esta primera caminata, en la cual está el astronauta Pavel Belayev y Alexei Leonov. A Alexei Leonov es al que le toca hacer la primera caminata. Cuando él sale, la caminata duró 12 minutos, pero les recuerdo que esas naves daban como una vuelta a la Tierra cada hora y media. La caminata comenzó, estaba sobre Sudán, allá en el África, y se los muestro, y termina a los 12 minutos allá por Siberia. Entonces este caballero sale de la nave con su trajecito, él tenía oxígeno por 45 minutos, él dura 12 minutos y unos segundos en la nave. Cuando trata de entrar, hay varias versiones, una que el traje se le infló un poquito, al estar en el vacío el traje creció un poquito, pero también dice que es porque él no entró de la manera conveniente. Lo cierto es que él no puede reentrar rápidamente a la nave, y la televisión rusa que estaba transmitiendo el evento suspende las transmisiones hasta que el tipo por fin logra entrar. Entonces él entra a un sitio donde se despresuriza, se puede quitar el traje, y después vuelve con el compañero que estaba en la nave esperándolo. Pero después tienen otro accidente, que cuando vienen cayendo ellos tardan 46 segundos en que la nave se separe de la nave principal, de la cápsula donde ellos iban a caer, iban a aterrizar, se separe la cápsula principal de la nave principal, y en esos 46 segundos caen 380 kilómetros más lejos de donde los estaban esperando, y caen en una zona boscosa, bueno, llena de osos, lobos y cosas peligrosas. Dicen incluso que la nave, previendo esas cosas, tenía hasta un arma, un revólver, una cosa de esas, para que los cosmonautas se pudieran defender. Fíjense que es curioso que en la Unión Soviética llama cosmonautas a las personas que viajan al espacio, y en los Estados Unidos se llaman astronautas. Bueno, estos cosmonautas caen en ese bosque y no pudieron ser rescatados hasta el día siguiente, aunque el ejército se da cuenta de dónde cayó, en una zona terriblemente boscosa, y no pueden aterrizar los helicópteros. Entonces ellos tienen que meterse en los trajes espaciales de noche por el frío que había, y al día siguiente pues son finalmente rescatados, rompiendo el récord. Pero a los pocos meses, en junio, en los Estados Unidos hace su primera caminata. Esta vez duró 23 minutos. Igualito les digo, la caminata comenzó en Hawái, el hombre por ahí arriba salió de la nave y terminó por el Golfo de México. Y este astronauta que les mostramos ahí, que se llama Ed White. El siguiente hito que es muy importante resaltar son las llegadas a la Luna. Todos sabemos que el primer hombre que aterrizó en la Luna se llama Neil Armstrong, o sea, junto con Buzz Aldrin, que alunizaron y salieron de la cápsula y caminaron por ahí. Y se regresaron, tuvieron 2 horas y pico y se regresaron. Pero antes de eso hubo una serie de intentos que son bien importantes y bien interesantes de saber. Primero que todo, ustedes saben lo que llaman el lado oscuro de la Luna o el lado oculto de la Luna. ¿Saben que la Luna, ella tiene el movimiento sobre el eje
dura lo mismo que una vuelta sobre la Tierra. De manera que la Luna siempre nos está mostrando la misma cara. Nosotros siempre que vemos a la Luna estamos viendo el mismo lado de la Luna. No es que de repente la vemos para un lado o para el otro, ¿no? Siempre la misma cara. Y la cara oculta, la cara que está detrás, la que no vemos, nadie la había visto en absoluto, nadie la había visto. Incluso existían adjetivos y frases que decían que esa persona es como la cara oculta de la Luna cuando una persona era misteriosa. La cara oculta de la Luna es súper misteriosa. Incluso en el libro de Julio Verne, cuando ellos pasan por atrás, él dice que ven unos relámpagos, que a lo mejor había bosques y había cosas. O sea, era una cosa absolutamente misteriosa. Entonces los rusos ya desde el año 1959 tienen una misión que se llama la misión Luna, porque en ruso se dice parecido al español, aunque se escribe diferente. Ahí les mostramos cómo se escribe. Ya el Luna 2 es el primer cohete, la primera cosa hecha por el hombre que impacta en la Luna. Eso sí es como lo que querían en el libro de Julio Verne, darle un balazo a la Luna. Esta llega y se estrella contra la Luna. El Luna 3, que es el año 1959, imagínense ustedes lo viejo que es eso, el Luna 3 ya logra retratar el lado oculto de la Luna y se ven las primeras fotografías de la Luna. Una de las consecuencias más importantes de esas, que les aseguro que a las demás naciones, principalmente a los Estados Unidos, le debe pesar mucho, es que entonces los rusos le pusieron nombre a los cráteres. Ahí les mostramos la cara oculta de la Luna, eso que fue un misterio para la humanidad por miles de años. Vean que tiene muchísimo más impactos de meteoritos que la cara visible de la Luna, y les repito, los rusos se dieron a la tarea de bautizar a la mayoría de los accidentes montañosos, a muchos de ellos, con nombres rusos, que si el mar de Moscú, que si nombres de sus personajes, etc. Pero después hay otra misión muy importante, que es el Luna 9. El Luna 9, ya por el año 66, logra aterrizar en la Luna. Y eso es bien curioso, cómo aterrizaban esos vehículos en la Luna, porque él, cuando venía descendiendo, botaba la parte instrumental envuelta en una bolsa de aire. Entonces esa bolsa de aire caía y el aire amortiguaba la caída, y después de que ya se estabilizaba, lo soltaban y comenzaba a transmitir señales. Pero bueno, ellos lanzaron montones de misiones Luna, y el Luna 16, 20 y 24 incluso fueron y regresaron trayendo muestras lunares. Pero bueno, amigos, ese era el programa que les queríamos hacer hoy, de esos hitos que fueron tan importantes en la carrera espacial, de cómo la Unión Soviética logró ese gran desarrollo, que hoy en día este sitio que se llama Baikonur, que no se nos debería olvidar, que queda en Kazajistán, por el cual los rusos le pagan 125 millones de dólares anuales a Kazajistán en alquiler del sitio, que mide como 90 por 85. Y estos sitios tan importantes, aunque quedaron muchos otros en la carrera espacial, creemos que esos son los más importantes: la primera caminata, la primera mujer, el primer hombre, el primer satélite. Y bueno, vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión, educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, amigos míos, el viaje de Gagarin, como casi todos estos viajes espaciales, tiene numerosas anécdotas. Una es que cuando él le ponen el traje, antes de ir para la nave se da cuenta que tiene ganas de ir al baño. Entonces va al baño, echa su orinadita y le vuelven a poner su traje y se sube en su cohete. Y desde ahí eso quedó como un protocolo, que los astronautas antes de subirse en el cohete van al baño. Yo igual, antes de subirme en un avión, religiosamente hago lo mismo. Hay otra que a él no le habían puesto en el casco, no estaban las siglas, y después si eso iba a salir por televisión o en el periódico, no salían las siglas de la Unión Soviética, que en ruso se escribe CCCP. Bueno, a última hora le colocaron las siglas. Pero la más importante, que es de la cual yo les quiero hacer educando a nuestros padres, es su asombro y su admiración cuando él está orbitando en la Tierra y ve la Tierra. Y él dice varias cosas, no son textuales, pero básicamente él dice: qué bonita es la Tierra. La Tierra es azul. Tenemos que cuidarla. Y ese es el mensaje que les quiero dar hoy. Yo tengo una compañera de trabajo que educó a sus hijas esas cosas de que tienen que apagar la luz, cerrar el chorro, cuidar la energía, apagar las cosas que no están usando. Y les dice: mira, que cada vez que tú apagas la luz, le salvas la vida a un pingüino, porque la luz produce calor, gasta energía, y eso es lo que está haciendo que los polos se derritan. Y ese es el mensaje que les quiero dar hoy. Que miren, cuiden a los pingüinos, apaguen las luces, cierren los chorros y cuiden el planeta, que cada vez que hacen algo de ese estilo le están salvando la vida a un pingüino o algún animalito del bosque. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.